Permítanme. Muy buenas noches. Fantástico. Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sobre el análisis de las selecciones estratégicas. Básicamente vamos a hablar el día de hoy. Ay, sí, excúsenme. Ah, sí. Permítanme, me cambió el nombre. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, fantástico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema del análisis de las elecciones estratégicas. O sea, básicamente, como lo dice ahí la diapositiva, el criterio de las elecciones estratégicas debe ser tratado como algo que involucre tanto a la gerencia como a todos los grupos estratégicos de una organización. Y básicamente todo lo que implique las acciones o personas que tengan que hacer parte de los objetivos a cumplir, ya sean a corto o a largo plazo, dependiendo del acto de la visión o de las tácticas o de la estrategia base. ¿Vale? Entonces, claro, la idea del día de hoy es conocer acerca de cuáles son, digamos, los diferentes pasos que existen para la selección de posibles estrategias que vamos a mirar al final, herramientas, que ustedes me han pedido el favor, un poquito del EFI y otras. Y básicamente, digamos, cómo se desarrolla el pensamiento estratégico para dar desde ahí las acciones necesarias para la toma de las decisiones. ¿Terminó ya, no? Ok, perfecto. Entonces, digamos, mucho se ha hablado sobre diferentes tipos de estrategias. O sea, ustedes pueden hablar de Porter, por ejemplo, que es el grande, ¿no? El liderazgo en costo, la diferenciación en enfoque. Entonces, lo que vamos, digamos, la estrategia de la internacionalización de George Jeep. Entonces, la idea es que vamos a mirar hoy cómo se genera desde diferentes marcos la toma de la decisión estratégica desde las acciones básicas para generar el pensamiento estratégico dentro de los grupos de aplicación y valoración estratégica para ya luego seguir a los pasos de la apropiación a nivel organizacional, porque ya vimos lo que era la parte interna, el análisis interno, el análisis externo atrás de esa, y ya vimos prospectiva. Entonces, digamos que desde aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito más sobre los pasos para la selección de la estrategia en las organizaciones. Entonces, digamos que desde este caso vamos a ver que hay un primer paso frente a los términos de seguir hacia la acción de la toma de la decisión, ¿no? Tener claro el concepto de estrategia, que se ha convertido en un término muy recorrido en los entornos empresariales y ha tocado muchos autores. Entonces, desde ahí, digamos que hay un concepto de estrategia que podríamos hablar directamente, es que la estrategia es un plan para que la compañía avance hacia una posición de negocios atractiva y desarrolle una ventaja competitiva y sustentable. Eso es de Thompson y Strickland. Entonces, las organizaciones deben desarrollar ventajas competitivas que sean importantes para el conocimiento de su capital intelectual. Sí, en este momento las organizaciones se están enfocando en el capital intelectual. ¿Por qué? Porque básicamente de esa manera generamos tanto apropiación como desarrollo organizacional y desarrollo de marca, o lo que llamamos frente al término del capital intelectual, ese acto que genera las bases de la experiencia, las bases de la innovación y la motivación, que no solo consiste en tenerla, sino que exige algunas ventajas para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, por supuesto, desde ahí tenemos que tener ese nivel de estrategia, que digámoslo de esta manera, se tiene que definir en que el nivel de la organización se va a gestar, pero también desde ahí a aplicar la estrategia. ¿Y quiénes van a aplicarla? Cuando se habla de niveles, se detalla que existen unos conceptos diferentes de acciones y niveles que debe manejar toda organización. Entonces, desde ahí vemos la estrategia desde un nivel operativo, que está dado por la responsabilidad de todos los supervisores. Por ejemplo, una planta X básica en donde un supervisor debe desarrollar una estrategia para reducir un número de mermas en un momento determinado en los procesos, un cuello de botella. Entonces, por supuesto, desde ahí tiene que tener un conocimiento base y unas acciones de desarrollo desde la táctica para llegar a la estrategia necesaria para seguir siempre, digámoslo así, siendo parte de todos los componentes para el desarrollo organizacional. Desde ahí tenemos también el nivel funcional. ¿Qué implica el nivel funcional? Está orientado más a la jefatura, miremoslo de esa manera, que es la clave
para un manejo adecuado de una actividad en un momento determinado, en una función, en un proceso que es importante dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, en este caso del nivel funcional hablaríamos, digamos, del marketing, del desarrollo de nuevos productos, ¿cierto? De esas partes que componen las acciones en un momento determinado para llegarle al cliente o para generar líneas de acción de reconocimiento. Es un ejemplo en el nivel funcional. Ya, digamos, en ese nivel, digamos, en esa parte final de esos tres primarios, porque hay un cuarto ahí, final es el nivel de negocios. ¿Qué significa? Que es donde se genera la responsabilidad de aquel ejecutivo que administra y aplica dentro de la organización una idea de línea de negocio para generar un éxito que radica en el desarrollo de una posición competitiva en donde se debe ver a largo plazo para desarrollar estrategias que aumenten, por ejemplo, las ventas, ¿sí? Colocarse las famosas metas anuales, ¿sí? Lo que abarca prácticamente todas las áreas que conforman el ciclo de una organización. Entonces, ahí hay otro, ¿no? Que digamos es que estos tres primeros niveles aplican en organizaciones o empresas que tienen un solo negocio. Pero en un momento determinado, si tenemos empresas que diversifican sus capacidades, tendríamos que añadir adicional el nivel corporativo. ¿Por qué? Porque ahí la estrategia se extiende a toda la compañía, ¿vale? Y desde ahí se generan a la posibilidad de nuevos negocios o industrias que sean atractivas. Entonces, desde ahí tenemos que mirar las conexiones muy bien diferenciadas que a veces son bidireccionales y que aplican a las estrategias de todos los niveles. ¿Sí? Ahí es donde se van mirando todos estos niveles que se van uniendo frente al desarrollo de las acciones de la estrategia para generar las acciones en la organización. Pero para todo ello necesitamos una estratega, o sea, alguien que genere un pensamiento estratégico. Entonces, desde ahí tenemos que mirar que para la adecuada selección de una estrategia se debe pensar de manera estratégica. ¿Eso qué tiene que ver? Que debe tener claro el entendimiento del carácter particular de cada elemento en la coyuntura, dada la capacidad de estructura de los elementos que usted tenga y que esté buscando de manera objetiva, en el cual le va a permitir tener una visión de organización. Eso realmente está, digamos, lo trato de reducir lo que dice Omae, básicamente, ¿no? Porque, ¿de qué se trata esto? Es indispensable desarrollar un liderazgo estratégico que sea eficaz, basado en un desarrollo de un plan, de un propósito, de una misión estratégica. Entonces, por supuesto, desde ahí el líder debe ser capaz de tomar decisiones sinceras y desarrollar acciones que retroalimenten de manera correctiva todo el valor de las decisiones cruciales para la organización. O sea, el estratega tiene que ser una persona inteligente. Este término de inteligencia, ¿qué es? Pues una persona la cual entienda los procesos, tenga idea clara y precisa de lo que necesita la organización. Tiene que ser una persona muy analítica. ¿Qué implica eso? Ser capaz de dar respuestas a diferentes soluciones. Ser una persona curiosa, que tiene que ver más allá de la superficie de cualquier problema, sino ahondar en ella para poder dar posibilidades de mejora desde ahí. Y debe tener una gran facilidad de comunicación o ser un comunicador eficaz, que implica que la comunicación al interior de un grupo de personas tiene que ser supremamente asertiva. Entonces, desde ahí debemos pensar que también se debe incluir la manera en que la persona ve el mundo de manera estratégica, el pensamiento estratégico como una habilidad humana que requiere un esfuerzo mental para lograr visionar y pronosticar las situaciones que nos lleven a ese cumplimiento a largo plazo, que nos ayude a afrontar los conflictos en diferentes situaciones en un momento determinado de desventaja. Entonces, desde ahí tenemos que mirar cuál es la valoración de la estrategia, ¿vale? Este es un marco, un modelo de Johnson a Schultz, que implica que es la acción de evaluar y comparar estrategias formuladas que se deben desarrollar desde el punto de vista de la acción de la valoración estratégica, para lo cual se plantea la utilización de un marco de valoración, de selección de posibilidades, en donde, como podemos ver ahí en el diagrama, pues se ve una fase de valoración para mirar la oportunidad que tengo. O sea, definir si una estrategia es útil para una coyuntura, un momento histórico, para la situación actual, por ejemplo, ¿vale? Dependiendo de todo lo que esté sucediendo en el entorno.
¿Y cómo yo voy a operar? Porque es que todo está cambiando y ustedes lo saben, nuevas tecnologías, coyuntura COVID, todo lo que está sucediendo. Lo que se busca es que las personas que manejan la estrategia seleccionen acciones que sean racionales, para lo cual usted debe, en este caso, si es el estratega, aplicar acciones y herramientas empresariales, como la cadena de valor, por ejemplo, que ustedes ya la conocen muy bien por otras apartes, ¿cierto? Digamos, tener claro cuáles son las actividades primarias y secundarias de la organización. Y desde ahí, pues, ponderar las posibles estrategias con toda la lista de variables, con lo que es cualificable, con los indicadores de liderazgo, con la gestión de los miembros que se tengan alrededor, con todos los factores de riesgo que impliquen generar una posibilidad de fracaso, ¿vale? Los escenarios posibles futuros, los escenarios negativos, los escenarios positivos para tener desde ahí las estrategias para poderlas implementar y dar con mayor certeza los resultados que usted desea. Entonces, desde ahí tenemos que mirar que frente a esos términos que están, por ejemplo, ahí en esa gráfica, tenemos que mirar esa aceptabilidad y esa factibilidad que se va ahí. Y es que eso es una fase en donde hay un desarrollo cuantitativo. O sea, la aceptabilidad involucra un análisis de resultados en el desarrollo de un posible flujo, por ejemplo, de caja, en un momento determinado, si se tiene o no se tienen los medios, si hay el movimiento necesario, si vale la pena lo que se está haciendo. Y analizar qué valor tiene para la persona que va a generar la acción y qué implica para que haya un retorno que realmente valga la pena para la organización. Entonces, respecto a las herramientas, se debe generar unas acciones para lograr la mayor certeza frente a la elección. Entonces, buscando qué, pues reducir el riesgo y aceptando para las acciones reales que la estrategia sea la adecuada. Entonces, desde ahí toca mirar las matrices y los análisis que se hagan frente a los términos de sensibilidad. Entonces, no hay que quedarse en ventajas competitivas, por ende. Es necesario que sea toda acción sostenible en el tiempo, por lo cual tenemos que hacer un análisis de la organización desde todas las posibles barreras que hagan difícil que una estrategia sea, además de todo, imitable. Porque uno de los grandes dilemas de las organizaciones, yo lo he visto ya, lo he expuesto en otros espacios de esta misma clase, es que muchas veces se imita lo que hace la organización. ¿Y qué significa? Que entonces estamos generándole un daño a ese capital intelectual. ¿Vale? Entonces tenemos que definir bien cuáles son las estrategias y que no sean tan fáciles de imitar. También cuáles son las estrategias necesarias para que toda persona que haga parte de la organización, toda esta persona que nos está ayudando, sepa realmente sus funciones, sus obligaciones y cuál involucrado está en el desarrollo de la estrategia. ¿Por qué? Porque de esa manera realmente le vamos a generar el empoderamiento a todas las personas de la organización, que todos sepan cuáles son los objetivos y por qué son tan importantes. Estos días he estado trabajando mucho sobre ese tema con organizaciones que tienen a veces dificultad frente a los términos del rol. Y uno de los grandes dilemas del pensamiento estratégico es que todos los participantes deben ser importantes en este plan estratégico, porque si no lo son, pues realmente estoy generando ahí unos gastos que no son viables para el desarrollo de las metas de la organización. Entonces, desde ahí, parte de ello es fortalecer las ideas y desarrollar soluciones para que se resuelvan problemas que se presenten a lo largo de cualquier objetivo que tengamos nosotros en el tiempo que coloquemos frente a los términos de la acción. Entonces, desde ahí tenemos que mirar muy bien qué implica las acciones que yo voy a tomar en consideración, desde lo cuantitativo y lo cualitativo que ustedes ya lo tienen muy claro, pero qué es rentable para la organización, qué es necesario para generar todo lo que implique una consecuencia final positiva para lograr la mejor toma de decisiones, para hacer que las cosas sirvan. Entonces, una estrategia será exitosa siempre y cuando con ella se logre una posición competitiva dentro de un sector en el cual se desenvuelva la organización general. Es necesario romper muchos paradigmas para cumplir actos de visión frente a los términos del miedo de tomar decisiones, frente a la aplicación de estrategias que desarrollen esas ventajas competitivas. Entonces, desde ahí tenemos que hacer una acción total y es cómo se toma una decisión en la organización, porque es que una decisión es una elección entre varias alternativas o cursos de acción que van a llevar hacia un resultado. ¿Por qué? Porque si no existían, digamos, modelos o acciones que fueran alternativas, no se puede generar una decisión, así de sencillo. Solo se dispone de un curso de acción. En consecuencia, desde ese punto de vista, no es necesario llevar una acción de elección. O sea, reitero, si yo voy a tomar una decisión es porque hay posibilidades. Si no la hay, pues solo hay una línea de acción.
Entonces, aquí estoy tomando es como acción lineal el hecho de que en una organización hay muchas decisiones que tomar. Entonces, cuando un gerente, por ejemplo, que toma decisiones, debe estar consciente de todas las posibles consecuencias que podría tener el elegir una acción específica. Entonces, estas consecuencias están condicionadas por el responsable de la toma de la decisión y los factores externos que están mucho más allá del control de quien toma muchas veces la decisión. Entonces, se considera que si muchas decisiones, por ejemplo, ¿cierto? Se trasladan a niveles muy altos de la organización, la alta gerencia pues estará sobrecargada y los gerentes de más abajo tendrán pocas oportunidades de tomar iniciativas. Entonces, el problema de la toma de la decisión se basa en determinar el nivel al cual debe tomar la decisión, los factores que digamos, afectan el nivel de la toma de decisión y, digamos, qué le compete a cada una de las áreas en una organización y el acceso que se pueda tener a todos los datos necesarios para que la toma de la decisión sea realmente una información que sirva, que sea útil frente a la acción y que además de todo tenga todas las herramientas y la información completa. Entonces hay muchos factores que pueden mejorar la capacidad de una persona para tomar las decisiones y, digamos, en este caso, mirar las experiencias, dado que no es lógico permitir que tome la decisión quien no tenga la experiencia. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos ahí en este caso demandando que si no tiene la experiencia o no tiene el conocimiento, se va a generar una acción de toma de decisión por medio del ensayo y el error. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales de las tomas de las decisiones? La toma de la decisión es la selección, como decía ahí, de varias alternativas para la resolución o situación de problemas sencillos, complejos, difíciles, de difícil manejo, de acciones inmediatas a lo largo del tiempo para resolverse. O sea, provienen de problemas imprevistos en un momento determinado. Se toman cuando un acontecimiento no planeado ocurre en un momento determinado o debido a la importancia que se tenga en un momento determinado frente al término del nivel, o sea, los gerentes, el director, quien asume el impacto de las consecuencias de la organización. O sea que frente a este término, siempre implica que hay un riesgo y por tanto una certidumbre y una incertidumbre frente al acto de la toma de las decisiones. Pero entonces desde ahí tenemos que mirar que cuáles son los aspectos esenciales de la toma de las decisiones. Entonces, como dice ahí, esta función es primordial para que todo gerente, ¿sí?, radique en las consecuencias que ésta tenga al implementarse en una acción cotidiana que no debe tomarse a la ligera, sino traducirse en racional y confiable e identificar los aspectos esenciales para la toma de las decisiones. O sea, se dice que la toma de la decisión es un centro para la planeación, que cada etapa de este proceso administrativo requiere de decisiones e identificar el tipo de decisión primordial para quien participa en el proceso. Por ende, se necesita unos recursos, unos métodos y una experiencia. ¿Qué son en este caso los recursos? Pues, digamos, es identificado el tipo de decisión. Es más fácil identificar los otros elementos, o sea, los recursos necesarios para implementarla y lo que afectaría esa decisión a la organización. Entonces, frente a esos términos, los recursos son todas las posibles actos para generar un análisis y una valoración de lo que yo tengo alrededor para tomar desde ahí los actos que sean para el desarrollo, para la toma de la decisión. Por ende, si ya tengo los recursos, llámese el análisis, llámese los medios, desde ahí debo tener un método. ¿Qué implica el método? Este elemento considera cada una de las fases y factores y variables que se deben utilizar como la estrategia, la selección, el análisis del método más acorde para una interrelación de los recursos con los otros elementos. Entonces, el método elegido dependerá de la decisión, de los recursos, de la experiencia que se tenga frente a todos los posibles factores. O sea, un método planteado correctamente puede brindar razonabilidad en el proceso y confiabilidad en la alternativa que se elija. Entonces, desde ahí está la experiencia. ¿Qué implica la acción de la experiencia? Es la forma en que se toman las decisiones y la calidad de las alternativas elegidas, que son la influencia para generar esas percepciones, esa experiencia, el conocimiento y la capacidad. Entonces, la experiencia es un elemento muy importante en la toma de las decisiones que se sujetan a una realidad.
llámese compleja o no, debido a un número de variables. Pero, digamos, es vital haber vivido situaciones para aprender a manejarlas, para que se cometan la mínima cantidad de errores en un momento determinado. Entonces, frente a estos términos, ¿cuáles serían en este caso? Si ustedes se fijan bien, estos elementos en la toma de decisiones gerenciales. Si ustedes se fijan bien, implicaría la comprensión clara de qué es el problema estratégico y solo puede solucionarse a través de la decisión que se establezca frente a los términos de la regla. O sea, la definición de las especificaciones o condiciones limitantes de una posible solución. La obtención de una solución correcta, es decir, una solución que satisfaga plenamente las especificaciones ante la acción de prestarles atención a las consecuencias necesarias para hacer la decisión aceptable. O sea, la inclusión en la decisión de la acción necesaria para llevarla a cabo. La retroalimentación que ponga a prueba la validez y efectividad de la decisión frente a un curso real de acontecimientos. Pero para que estos elementos sean viables desde la acción, necesitamos manejar primero una información. ¿Qué implica esa información? Volvemos atrás. Frente a los términos de la información se obtiene por los aspectos a favor o en contra del problema a fin de definir las limitaciones. Pero si la información no puede obtenerse, la decisión se debe basar en la información disponible, que sería información a nivel general. Los conocimientos. Para una toma de decisión, se debe tener conocimiento de las circunstancias del entorno del problema. Así, puede utilizarse para seleccionar un curso de acción. Si se carece de conocimiento, es importante y necesario buscar la asesoría a quienes estén informados. La experiencia. ¿Qué implica la experiencia? Pues cuando un gerente ha tomado decisiones de forma particular, con resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para que en el futuro, si llega a tener un problema similar, pues hombre, ya tenga la acción realmente el conocimiento para poder generar desde ahí lo necesario para tomar la decisión de nuevo de la manera correcta. Si ha encontrado una solución aceptable, pues con mayor razón tendrá a utilizar cuando surja un problema similar. Si carece de experiencia, pues ¿qué va a tener que hacer? Pues experimentar. Por tanto, los problemas más importantes no pueden solucionarse con experimentos. Cuando estamos hablando de tomar decisiones en una empresa, ¿vale? El análisis. Cuando uno se, digamos, se detiene frente al término de la acción, el análisis implica un método matemático, quieras o no, para analizar un problema. Debe analizarse con otros métodos. Si no se dispone del método, entonces deberá confiarse en la intuición. Y esto nos puede generar a nosotros en un momento determinado unas acciones en donde existe la posibilidad que no dé. Entonces ya no es absolutamente argumentada la acción, sino estamos en un riesgo por la suerte que lleve la toma de esa decisión. El juicio, el juicio, para hablarlo así, pues es la manera de utilizar de manera correcta y acertada la información, los conocimientos, la experiencia, el análisis. O sea, es todo lo que implica seleccionar un curso de acción frente a la forma en que yo quiero mirar las cosas y que esperemos sea basado en el argumento para que sea con el mayor acto de lo que implica el juicio en sí. Entonces, desde ahí, por ejemplo, si ustedes se fijan viendo lo que les decía, que una decisión es un juicio y como tal, rara vez es una elección entre correcto y errado. O sea, en el mejor de los casos es una elección entre casi correcto o casi errado. Por eso, damas y caballeros, tenemos que hablar de manera muy consciente frente a los términos de la racionalidad en la toma de la decisión. Yo aquí no me voy a extender, yo tengo otra clase donde tuve toda la clase sobre la racionalidad de la toma de la decisión, aquí lo voy a acotar para que lo entendamos. Frente a los elementos de la toma de la decisión gerencial, valga la aclaración. Por ejemplo, el autor Herbert Simon plantea que las decisiones se toman con un criterio de racionalidad limitada, ya que como señal, eh, el sistema es incapaz de proporcionar información completa o ni siquiera adecuada. Y también por la poca inteligencia del actor
que para el manejo de la información dispone. ¿Qué implica esto? Mientras más grande sea la organización, mayor será el número y dimensión que tendrá que abordar para tomar una decisión trascendente. Entonces, ¿qué implica? El actuar racionalmente es alcanzar alguna meta que no se puede lograr sin una acción. Entonces, es necesario comprender de forma clara los cursos alternativos mediante los cuales se puede alcanzar una meta de acuerdo a la circunstancia y las limitaciones existentes. O sea, se necesita también la información y la capacidad para analizar y evaluar las alternativas de acuerdo con las metas deseadas. ¿Qué significa esto? Pues hombre, en primer lugar, que nadie puede tomar decisiones que afecten el pasado o las decisiones que tienen que operar en el futuro. Es difícil reconocer todas las alternativas que se pudieran seguir para alcanzar una meta. Y esto es así cuando la toma de la decisión incluye oportunidades de hacer algo que no se ha hecho antes. Entonces, claro, desde ahí tenemos que mirar que cuáles son esos tipos de decisiones gerenciales. Siempre vamos a tener que mirar las decisiones gerenciales, ¿vale? Que se toma de acuerdo a unas políticas, de acuerdo a unas normas. Ay, permítanme, por favor. Ok. De acuerdo a unas políticas o a unas normas. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ah, Sí, señor. perfecto. Hasta el momento me preguntas. No sé si me ven, es que se me perdió la pantalla, pero acá de los diapositivas, pero bueno, si la ven ustedes está bien. Entonces, digamos que frente a los términos de las decisiones programadas, pues se toman de acuerdo con las políticas o las normas de una compañía, ¿no? Así, frente a estos términos, la toma de la situación es, la toma de la decisión frente a estas situaciones se limita a lo que se incluye frente a la posibilidad de alternativas. O sea, las decisiones que son programadas limitan la decisión ya que se tienen menos espacios para decidir. Las políticas o normas que se usan en la toma de la decisión programada ahorras el tiempo, ¿no? Permitiendo dedicar atención a otras actividades. Por eso es tan importante uno saberlo manejar muy bien. Y las decisiones programadas son aquellas que, digamos que con una cantidad de veces ejecutadas se vuelve habitual y permite que los problemas que se presenten de manera frecuente tengan definido un camino a seguir, que surja una solución predeterminada y que pueda dar una respuesta rápida hacia actos definidos. Don Edwin. Profe, buenas noches, compañeros. Profe, tengo una duda frente a lo que está diciendo de la toma de decisiones. Bueno, el gerente es el que toma la decisión, pero ¿qué Sí. incidencia tiene el equipo de trabajo que está alrededor de ese gerente? Me explico, en una compañía pues tenemos un área de calidad, un área de contabilidad, un área de producción, pero yo como gerente pues tengo una visión y si mi jefe de producción no sigue ese lineamiento o no da eh, como las pautas tanto hacia la parte de abajo, por decirlo de alguna manera, y esa Ujú. retroalimentación hacia la parte de arriba, como el gerente puede tomar esa decisión más acertada, teniendo en cuenta pues que el gerente no está siempre pues en producción, no está siempre en el área de contabilidad, no está siempre en el área de calidad, sino que tiene sus personas, jefes de área, que son los que le dan esta retroalimentación de cómo va la misión, cómo se está cumpliendo la visión, cómo se está cumpliendo con los objetivos, cómo vamos en cumplimiento de indicadores. Entonces, no sé, profe, qué tanta incidencia tiene ese equipo de trabajo que está alrededor del gerente para tomar esas decisiones acertadas. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero es, ahí hay un tema que me quedó, no lo entendí muy bien. O sea, el problema es que el gerente de producción no siempre hace, digamos, lo planeado o el gerente de producción utiliza un modelo diferente, pero llega a la visión, llega a la meta, digámoslo así, en un momento determinado, si hablamos de de la producción. Es para poderle responder, discúlpeme.
Pues por colocando el ejemplo del jefe de producción, Sí. me refiero más a la parte de ese equipo que está al lado del Ujú. gerente, porque el equipo del gerente inmediato pues es esos jefes de áreas Sí. que lleven esa información acertada y adecuada al gerente y organizada para que el gerente finalmente pues tome la decisión más acertada frente a un problema o frente a ese plan estratégico que en algún momento se organizó y se va haciendo algún tipo de, pues me imagino que evaluaciones para saber si se está cumpliendo los objetivos y si va a llegar a fin de año, bueno, dependiendo pues la visión, cómo la vayan organizado, en qué momento se tiene que hacer ajustes. Sí, Entonces, porque no sé si me hago entender. no, es que yo ahí, o sea, porque ahí lo que yo veo de Don Edwin y está bueno el ejemplo es porque ahí hay un problema de comunicación por parte del gerente. O sea, el gerente es un guía. Él tiene que creer en su equipo, pero realmente también el equipo debe creer en lo que está haciendo y pensando el gerente, lo que significa, en este caso, que tienen un gran dilema desde la perspectiva de lo que el gerente expone frente a lo que desarrolla cada una de las partes de su equipo. Ese es un problema de comunicación y de hecho muy grave, porque en el momento en que la persona, por ejemplo, de producción falle por X o Y razón, inmediatamente se viene un dilema ahí muy complejo desde el punto de vista de quién tuvo la falla. Sí, en un momento determinado, el gerente de producción, porque tomó decisiones más allá de lo que el equipo tendría que estar de acuerdo, y o en un momento determinado, si no se logran las metas, que tampoco haya hecho las acciones que el gerente general haya colocado desde el principio. O sea, es una cuerda floja muy peligrosa, porque ahí la idea es que todo el equipo base, o sea, todo el equipo de alta gerencia en este caso, tiene que estar acorde y de acuerdo para la toma de las decisiones y las acciones que sean coordinadas para el fin misional y además de todo para el logro de las metas que se tengan, porque es que ahí, como usted me lo comenta, pues es muy complejo desde el punto de vista que, pues, no se está atendiendo realmente lo que el gerente quiere para su equipo. Y la idea de todo esto es que realmente el fin es que el gerente, pues como todo gerente, tiene unas metas que quiere cumplir con su equipo. Digamos que, y ese es uno de los temas interesantes cuando uno va a veces a hacer un diagnóstico. Esa parte no, realmente yo hago la parte de comunicación, vuelvo y le digo, y de clima organizacional. Pero muchas veces cuando llega el contador o, por ejemplo, llegan las personas que están manejando todos los temas ya directamente de desarrollo de ISOs, digamos, desde el punto de vista de manejo, digamos, o manipulación. Y cuando se ve que hay unas decisiones programadas, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahorita, unas decisiones programadas, unas políticas y unas normas, en donde hay unas decisiones para ahorrar el tiempo, por ejemplo. Y aquí en este caso es que cada uno de los gerentes está haciendo o en un momento determinado, alguno de ellos toma decisiones que no han sido compartidas y que no hacen parte del plan, significa que hay un problema de comunicación y un problema de mando. Entonces, ahí, ¿cuál sería el ejercicio? En primer lugar, un trabajo de manejo de rol, para que también ese gerente no crea que él es gerente general, sino que él está gerente de una línea, pero tiene un jefe. O no lo miremos como jefe, miremoslo como un líder. Y él tiene que entender que lo que ese líder haga tiene que estar encadenado con todo el resto de la organización, porque si no ahí se puede perder muchísimo tiempo y dinero en un momento determinado o en un momento de falla. Le va a recaer completamente a este gerente todo por no haber hecho las cosas conforme a los demás lo estén haciendo. Y o en este caso, también puede ser que ese gerente de producción no se ha escuchado, hay un problema de comunicación, es lineal, en donde él no es escuchado por el gerente general. Yo no sé, puede ser cuestiones de impositividad, puede ser cuestiones de la acción que tenga el gerente en su mente frente al hecho de cómo lo comunica y los demás lo perciben, pero ahí tienen que mirar muy bien cómo se logran encadenar para no fallar en un momento determinado, porque ahí significa que tenemos un ruido frente a los términos de las decisiones que está tomando cada uno.
Y eso pasa en muchas empresas en un momento determinado, ¿sí? Hay decisiones que son rápidas, que son diarias por coyunturas pequeñas. Pero si usted me está hablando, por ejemplo, de la acción programática que tiene la alta gerencia y que este hombre en ese espacio no lo está realizando, y eso pasa en muchas organizaciones, implica que debemos mirar y analizar muy bien si es que las acciones que está haciendo la gerencia frente a la planeación no son las correctas y a la otra persona le está tocando tomar decisiones porque no le están dando las herramientas necesarias, porque no tiene una acción de mando dirigida, porque no está decidida las acciones programáticas de la organización, por ejemplo, porque no tiene claras las funciones de cada una de las líneas. Bueno, ahí sí ya toca mirar y sentarse, pero toca ser muy claros frente al término de que esta persona tiene que hacer lo que el gerente diga. Él no puede ser un barquito solitario, porque ahí puede estar generando un entorpecimiento a otras líneas. ¿Sí? ¿Está bien respondido? ¿Iba a eso? Sí, señor. Es que ahorita Me vamos a queda mirar. claro. La idea es que Ah, hoy he hecho una clase que no es tan larga para que miremos ahorita después de que terminemos este primer ciclo, que me pidieron el favor, digamos, me consiguió unos videos porque yo digo, me pongo a explicar una cosa por cosa, me quedo acá y explico solo una y me puse a buscar videos donde lo explicaron rápido, digamos, el F y el F para las tomas de las decisiones estratégicas y ya logré que podamos compartir sonido, lo que significa que además las voy a montar en la página, sino que yo no sé por qué la monté y no me apareció, entonces yo dije, no, pues si no está ahí, algo pasó, no importa, hoy las muestro, ¿sí? Un MPG, bueno, y lo vamos a ver ahorita cuando ya termine este primer ciclo, que son herramientas para que se logre hacer estrategias y tomas de decisión, ¿vale? Entonces, prosigamos si a ustedes les parece. Entonces, claro, tenemos las decisiones, estábamos hablando de las programadas, que ¿qué significa? Pues son todas estas que ya se hacen parte de una ejecución y que se vuelven en un acto habitual a la acción de la organización y que permite, como yo les digo, pues tratar de que exista la menor cantidad de problemas posibles. Entonces, eso se demora en un momento determinado, pero la idea es que cada vez se va convirtiendo en algo que es más estandarizado y nos genera un camino más definido para seguir permitiendo que surja una solución predeterminada para dar respuesta rápida a cualquier acto de manera efectiva. Entonces, esto que permite que un gerente tenga una alternativa viable, asertiva y que conlleve un resultado exitoso, ¿no? Dado la confiabilidad y el desempeño que maneje de manera adecuada. Ahora, las decisiones no programadas, pues básicamente parten de problemas poco frecuentes, como ya lo hablamos hace un ratico. O sea, si un problema no se ha presentado con frecuencia, para que tenga una política o si resulta de gran importancia que necesite un trato especial, pues debe ser manejada con una decisión no programada. ¿Qué significa? Que las decisiones no programadas son aquellas que por diferentes condiciones que se presentan o por no ser recurrentes, deben tratarse de manera especial, haciéndolo que el gerente no siga un procedimiento común, sino que vea posibilidades o alternativas de solución a seguir y que una vez se plantee el gerente esta toma de decisión, pues logre que sea la más acertada hacia el problema, ¿no? Entonces, las decisiones no programadas se caracterizan por no tener algo estándar, sino que cada vez que se presentan traen consigo algún ingrediente de novedad para el tomador de la decisión. Además, tiende a respetarse de un, digamos, tiende a respetarse de modo poco estructurado. ¿Vale? Porque son situaciones que no se han presentado antes y por lo tanto no existe un modelo previo que ayude a representar el problema y tampoco hay un programa establecido para tomar una decisión. Entonces, desde ahí tenemos que mirar cuáles son los problemas en un momento determinado en la toma de las decisiones gerenciales. Entonces, digamos que aquí es un punto muy importante en la toma de decisión, porque es la manera como se plantea el problema. O sea, la definición del problema constituye el 50% básicamente de la decisión. Entonces, no es fácil plantear un problema. La mayoría de las decisiones equivocadas se deben a una visión errónea del problema. ¿Por qué? Pues porque se trabaja con una información muchas veces que puede ser sesgada, ¿no? Entonces es un error muy común, es confundir el juicio con los hechos comprobados, por ejemplo. Entonces se busca conseguir lo que se quiere sin detenerse a pensar en lo que realmente se necesita. Eso no lo digo yo, lo dice Modi. Entonces, básicamente desde ahí tenemos que mirar que muchos de esos errores se basan en información errónea, selectividad, interpretaciones o conclusiones apresuradas. ¿Qué implica?
el término de la información errónea, pues es una información falsa o engañosa que carece de validez. Entonces, proviene de fuentes que no son confiables o se difunden con o sin intención, ¿no? Pero casi siempre con intenciones. Entonces, es de aclarar que en ocasiones es imposible determinar las intenciones, de modo que pueda que no resulte claro si la información falsa representa desinformación o información errónea. Entonces, cuando la información es errónea, la toma de decisión gerencial se ve afectada, ya que no permite tener un criterio para la toma de decisión que sea asertiva, efectuando el resultado, las necesidades de información que lleven hacia una acción requerida en la organización. Entonces, claro, estas acciones varían de acuerdo con el nivel dentro de la estructura organizacional. Entonces, las decisiones de los más altos gerentes no son estructuradas donde no existe una situación recurrente y por ende no pueden aplicarse soluciones únicas. Deben establecerse criterios de evaluación, puntos de vista por cada posible situación, donde la información debe provenir de fuentes externas y subjetivas, excúsenme por favor, de entornos con riesgos e incertidumbres. Por eso es que se le debe dar un tratamiento muy especial y adecuado a la información que esté manejando cualquier tipo de gerencia en el mundo, cualquier tipo de gerente. Esto lo que puede generar es un sesgo y es muy complicado. Por ende, otro de los puntos es la selectividad, que es cuando cuando se rechaza resultados desfavorables o selecciona un método que con seguridad proporciona un resultado favorable. Entonces, digamos que es cuando se elige una opción, una decisión entre varias opciones, escogiendo la más idónea. Es usada para la toma de decisión gerencial cuando tenemos varias alternativas y debemos seleccionar la que esté acorde con lo que se desea lograr. Entonces, esto se convierte en un problema cuando se escoge la alternativa que equivocada, porque si frente a los términos de la selectividad no tenemos, por ejemplo, la información que debe ser, entonces ahí en ese caso podemos tomar acciones que realmente sean equivocadas para el desarrollo de nuestra organización. También desde ese punto de vista de la información errónea podemos ver la interpretación, porque ¿qué implica? A veces esa parte muy humana es un inconveniente frente al uso de la información cuando ésta está distorsionada. Es uno de los problemas más comunes en la carencia de conocimiento técnico para entender lo que significa una información. Eso es algo que es supremamente real en muchos modelos. O sea, la interpretación es entender la información y situación. ¿Mm? O sea, la interpretación varía según el nivel de conocimiento, porque esto permite que se entienda de manera clara o no. Entonces, se puede dar una opinión con juicio crítico a lo que se necesita transmitir y que llevará a la toma de una decisión. Por eso, cuando la interpretación no es acertada, pues esto no puede llevarnos a una decisión adecuada, básicamente. Ahí es muy importante que no se vaya a errar frente a los términos de la interpretación. Y pues común a nivel emocional las conclusiones apresuradas, ¿no? ¿Por qué lo digo a nivel emocional? Porque en muchas direcciones, muchas gerencias, yo lo veo, que muchas veces la parte emocional se impone frente a los términos de las conclusiones que se va a tomar. Entonces, claro, las determinaciones tomadas después de un estudio o investigación son viables cuando antes de tiempo por determinar, digamos, esa propia acción de llegar al resultado. Pero si las personas, además de esa investigación, no disciernen esa información, el resultado de manera apresurada puede afectar una decisión gerencial. Esto sucede por diferentes estados emocionales, que eso sí muchas veces se tienen que estudiar directamente con los decisores, ¿no? Porque pues también depende cómo deban manejar y controlar sus emociones, es que ellos pueden mirar las opciones para la buena toma de la decisión. Y eso tiene que ver mucho con el entorno interno de ellos, con el entorno externo, con sus modelos de metas, con sus modelos de tiempos, con los modelos de tiempos que se han impuesto, de hecho, ellos mismos. Entonces toca mirar muy bien. Entonces, desde ahí tenemos que mirar cuáles son estas características de las decisiones gerenciales, ¿vale? Cuando uno mira las características de las decisiones gerenciales, uno tiene que mirar que hay unos efectos que se ven en diferentes momentos espaciotemporales. Entonces, por ejemplo, los efectos futuros. ¿Qué implica esto? La medida con el que el compromiso se relaciona con la decisión afecta el futuro. O sea, una decisión tiene influencia a largo o a corto plazo. Dependiendo de esto, la decisión puede ser considerada de alto nivel
o de un nivel inferior, ¿vale? Eso es algo que es muy importante. Entonces, como yo les digo, depende de ese nivel de compromiso, la acción de esos efectos a futuro. Porque si yo soy un gerente y debo tomar decisiones frente a las acciones, yo tengo que hacer un análisis qué puede pasar al futuro. Si estoy tomando determinaciones que sean correctas, ¿cómo hago para que todos entiendan que si creen en mi discurso y en la acción que yo voy a hacer y muestro el argumento, genero también ese compromiso de mi equipo de trabajo para que se logre lo mejor? Pero si mi modelo comunicacional no es viable, las personas no lo adaptan y no lo adoptan, entonces en este momento esas decisiones a futuro pueden generar acciones que no, en donde no se encuentran esos compromisos y nos toca estar buscando diferentes apagafuegos en un momento determinado frente a las acciones que yo estoy haciendo. La reversibilidad, ¿qué implica esto? Básicamente es la velocidad en la que la decisión puede revertirse y dificulta la acción que implica hacer este proceso. Entonces, cuando hablar de revertir es difícil, es un acto complejo, se debe tomar la decisión de la mejor manera, porque así, de esta manera, no tenemos que estar mirando cómo se logra tratar de sortear un acto de reversibilidad frente a las acciones que yo estoy tomando, frente a la decisión que yo estoy tomando, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, también, ¿qué implica la reversibilidad? Pues la velocidad en la que la decisión puede generar, en este caso, la toma de la decisión a un nivel alto o a un nivel bajo, en donde yo pueda estar generando los posibles cambios de conducta o de acción que se necesiten para acomodar. También puede ser por esa línea, ¿vale? En el caso de las características de las decisiones gerenciales, tenemos que mirar también, en este caso, no sé por qué no lo tengo ahí, el impacto. Ahí sí me hizo falta. Excúsenme, ¿qué implica el impacto si están tomando nota? Pues básicamente es la medida como yo, frente a la toma de decisión, afecto las áreas, ¿vale? Que hacen parte de la organización. Si el impacto es alto, se debe tomar la decisión a un nivel alto, o sea, lo más alto posible. Pero si el impacto es menor, pues se debe tomar una decisión a un nivel bajo, centrada a un grupo específico, ¿vale? La calidad, pues los factores que inciden en la toma de la decisión, ¿no? O sea, es así de sencillo. O sea, si muchos factores están involucrados, la decisión debe ser tomada ¿por quién? Por el más alto nivel en la gerencia, en la dirección de una organización. Pero si hay algunos factores que son de relevancia, pero que realmente son de un diario vivir o de un común, ahí puede tomarse una decisión a un nivel más bajo en donde los directores o gerentes directos o los jefes directos puedan generar acciones en donde se puedan desarrollar decisiones, ¿vale? Y pues la periodicidad, que ese es cuando una decisión es tomada de manera frecuente o de manera regular. O sea, una decisión de baja recurrencia es una decisión a veces de un alto nivel y una decisión frecuente es una decisión de bajo nivel. Entonces, las decisiones gerenciales deben estar basadas en la planeación estratégica, en la dirección, donde todo gerente enfrente problemas sencillos o complejos. Entonces, la mayor parte de las decisiones gerenciales carecen de estructura y traen como consecuencia el riesgo, la incertidumbre y, por supuesto, quiera o no, el conflicto, como ahorita lo que nuestro compañero decía en un momento determinado puede traer un conflicto. En el momento que se tenga que enfrentar, digámoslo así, las acciones de la razón, digo yo, y las reacciones del ego. Las acciones de la razón y las reacciones del ego. Esas serían las palabras en un momento determinado para generar desde ahí un diagnóstico frente a esos términos que se dan en muchas empresas, ¿vale? Ahora bien, procesos para las tomas de las decisiones. ¿Qué no significa esto? El proceso de la toma de la decisión gerencial es identificar un problema hasta resolverlo, encontrando alternativas de solución, poniendo en práctica las alternativas que usted tenga de manera seleccionada, donde deba existir la mayor posibilidad de alternativas frente a los términos de la solución, ¿no? O sea, aquí, digámoslo de esta manera, el gerente como tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarla. Tiene que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de las decisiones llevan de manera consistente a la selección de aquella alternativa que maximice su meta. Entonces, desde ahí tenemos que mirar unas pautas básicas, ¿no? Eso que acabo de hablar, digamos, ahí lo manejan, es básicamente el autor Drucker, ¿no? Que él es como el que nos decía a nosotros, ojo, pilas con eso. Metas claras, acciones y procesos decisivos,
acciones consistentes frente a los términos de la solución. Entonces, ahí tenemos que mirar la identificación y el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que los gerentes deben tener la capacidad para descubrir e identificar las situaciones problemáticas. Y tomar los correctivos necesarios mediante un adecuado proceso de toma de decisión. Entonces, la identificación y el diagnóstico de un problema trae como resultado la toma de una decisión. Entonces, por ello es que es importante agotar todos los posibles esfuerzos, los recursos de la organización para identificar la problemática y pues desde ahí lograr una visión más clara y precisa frente a cualquier situación que deba tomar, en este caso el gerente, ¿vale? Para ello se necesita obtener información. Entonces es importante reunir toda la información necesaria de una situación, la que sea, para el planteamiento de las alternativas, la búsqueda de datos, los hechos, ¿sí? O sea, todo lo que implica información del problema y la información del entorno interno, externo, frente a la toma ya de la decisión, ¿vale? La evaluación de las alternativas, pues básicamente ya cuando yo tengo toda esta información, he obtenido he identificado las posibilidades. Entonces, en la evaluación de de las alternativas, pues el gerente debe decir cuál es la más acertada. Sencillo. O sea, ¿qué implica esto para los más jóvenes? La más acorde a la solución de un problema. Y deberá considerar las estrategias de la compañía a corto, mediano y largo plazo, analizando y comparando entre sí alternativas para determinar cuál es la más conveniente en la toma de la decisión. Y la conveniencia de una solución es tener en cuenta el impacto y el resultado que ésta le genere a todo el equipo de trabajo, considerando el beneficio a corto plazo que pueda generar la estrategia de la empresa, ¿vale? Y ya pues finalmente la toma de la decisión. Ahí viene lo interesante, ¿no? Porque es que la toma de la decisión de un gerente debe ser eh, viable y elegida frente a los términos de la mejor opción, porque después de haber analizado todas las alternativas de solución propuestas y ponerlas en marcha, pues usted debe comprender el alcance de la elección y comprometerse con ella para que se logre de manera exitosa. Porque muchas veces tenemos que mirar que las decisiones se manejan de manera directas, o sea, que se deben manejar frente a los términos de una certidumbre, con toda la información de un modelo de incertidumbre o con un modelo de riesgos. Porque, ¿qué significa esto? Básicamente, digamos, hay como lo digo chiquitito, el mayor de los retos a los que un gerente se enfrenta es el tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y riesgo. ¿Por qué? Porque es que la falta de información y no prever con certeza los resultados y consecuencias pone en peligro la posición del gerente. O sea, en condiciones de certeza el gerente tiene información exacta, medible, confiable y completa sobre el problema, ¿vale? Conoce posibles soluciones, conoce resultados e impactos de cada una de las alternativas consideradas. Entonces, ¿qué significa? Que el gerente por lo general cuenta con toda la información posible para la toma de las decisiones. Sin embargo, teniendo la información disponible, no siempre puede tener la oportunidad de analizar cada una de las alternativas. Entonces, cuando el gerente no está seguro de los resultados que necesita obtener, se puede estar enfrentando a una situación de riesgo, debiendo analizar los beneficios, la viabilidad, los resultados de decisión en la alta gerencia. Entonces, es mejor posponer la decisión hasta alcanzar las condiciones de la menor incertidumbre, porque eso es uno de los errores graves. El afán no deja más sino dolor de cabeza, con el fin de reducir los riesgos que involucre la decisión. Sí, señor Don Kevin. Profe, buenas noches compañeros. Pregunta, pero en ese caso uno no cuenta con otros jefes de departamentos que son los que le ayudan a la investigación inicial antes de tomar ciertas decisiones, porque es que como tal el gerente no lleva siempre toda la responsabilidad en sí, lleva es la última decisión, la última palabra, pero antes de eso se empieza una investigación por departamento tras departamento para saber qué posibles consecuencias nos puede generar. Pues ese sería el blanco, sería la mejor opción, ¿sí, don Kevin? Pero fíjese usted que en las organizaciones es uno de los grandes dilemas frente a los términos del manejo de la información que se tiene. El compartir la información debe ser de la manera más organizada posible. Y ahí la idea es estructurar modelos de información entre la alta gerencia para mantener una comunicación fluida, para la mejor toma de las decisiones. Ahí está la importancia
de los informes periódicos que den cada una de las personas en cada uno de los departamentos, que sea lo más asertivo posible. Y eso está en realidad también en la construcción que tenga el propio gerente frente a las necesidades que él busque de información. Porque no todo está hecho y automatizado. Ahí cada organización tiene unas necesidades específicas de acuerdo a su perfil. Y ahí es donde está la estrategia del gerente, el hecho de cómo fluye la información. Por eso es que lo mejor, digamos, cuando usted está hablando de la alta gerencia en cualquier organización, lo mejor es que toda la información sea lineal. Sí, sí, por supuesto, pero que se logre transmitir de tal manera que siempre esté pasando por el filtro de la alta gerencia, del gerente general, de tal manera él tenga las posibles herramientas para tomar las decisiones y que él también tenga el juicio de valor frente a las acciones de importancia de toda la información que está recibiendo, para que de esa manera se logren determinar las acciones correctivas antes del momento ya de generar una acción que sea mucho más completa para la organización. No sé si quedó bien, don Manuel. O sea, ¿es don Manuel? ¿Quién fue el que me habló? Excúsenme, o don Álvaro, no me acuerdo. No, Ah, don sí, Kevin, perfecto, don perfecto. Kevin. Ok, es que digamos que mire que fíjese que ahorita yo estaba mirando hace poquito unos modelos en algunas empresas del Estado y el gran dilema es que cada vez que viene un nuevo jefe cambian los modelos. Yo decía, juepucha, eso es muy berraco. Entonces, por supuesto, cuando cambian los modelos de comunicación cada vez que llega un nuevo jefe, que esto es dependiendo del gobierno que llegue de turno, esto trae consigo muchísimas obstrucciones frente a los términos de tomar decisiones en tiempos tan pequeños, tan cortos. Estamos hablando que algunos duran 2 años, algunos duran 4 años. Fue mi chica, es muy berraco. Ahí deberían tener los modelos más estandarizados del manejo de la información hacia la alta gerencia para la toma de la decisión. Y ahí sí tocaría, digamos, hacer un balance Scott Card directo frente a los términos de la comunicación para tener unos cuadros que fueran exactos para la toma de la decisión gerencial. Y que toda esa información, sinceramente, sí pasara por un filtro que fuera el director o el gerente. Como le digo, toca que sea una persona muy juiciosa para la toma de la acción antes de tener que tomar decisiones, los cuales sean ya trascendentales por fallas, y más bien que sean para el desarrollo. Digamos que yo lo estaba analizando es por ese lado, ¿ok? Claro, ya si yo tengo una organización privada y empiezo a estandarizar los modelos de desarrollo de acción, uy, eso es fantástico y eso es lo mejor. De hecho, eso se está tratando de estandarizar, pero todavía no hay unos modelos como para hablar usted de una ISO frente a los términos de gerencia, porque eso es casi imposible, ya que cada gerencia tiene unas necesidades específicas. Se pueden estandarizar procesos, pero no toma decisión. Pues por ahora no. Esperemos que no lleguemos a eso, porque ahí sería básicamente convertir autómata las acciones de innovación. Pero bueno, no sabemos qué pasa en la historia. Sin embargo, fijémonos no más en los derroteros de hoy frente al tema de lo que sucedió con los medios de comunicación. O sea, Facebook, Twitter e Instagram se cayeron, pero de hecho también muchas páginas, incluyendo la de la universidad, se cayó. ¿Qué hacer frente a esas acciones? ¿Qué hacer? Porque estamos amarrados a una sola persona, que es Mark Zuckerberg. En un momento determinado, muchísimas empresas a nivel mundial frente a los términos de la toma de la decisión y la acción. Hoy me llamaron inmediatamente y entonces una persona para la que trabajo, que yo le estaba haciendo un diagnóstico y me dijo, oiga Alejandro, ¿usted qué podría decirme? Yo le dije, pues hermano, yo le podría decir algo que pueda que no le facilite el tiempo, pero sí la seguridad, y es que empieza a armar otros canales que no solamente sean los que tenemos tradicionales, porque esto ya nos dio un primer, digamos, nos dio un campanazo de que en un momento determinado, en una situación de conflicto, vamos a quedar completamente desarmados a nivel comunicacional. ¿Sí? Y estoy hablando no de temas sociales, estoy hablando a nivel estructural, a nivel de corporativo, porque estamos muy amarrados a las herramientas que en este momento básicamente pueden cambiar en cualquier instante en un momento coyuntural. Entonces nos toca siempre es mantener posibilidades. Yo digo ya la gente frente a estos términos de la toma de decisión en comunicación no están teniendo las cosas sino solamente hacia uno o dos medios para llegar, por ejemplo, a los clientes. Por ejemplo, sí, por ejemplo, a los clientes, muy directo. Yo le dije a la gente, oye, ¿usted se imagina que hoy se acabara Internet? O sea, ¡pum! Se apaga este cuento. ¿Qué vamos a hacer? Todos los procesos quedan estancados. No, nos toca mirar alternativas. Tenemos que mirar alternativas más modernas, o sea, que estén en siglo XXI y que estén innovando, o alternativas antiguas que logremos volver a reciclar y que sean viables. Son posibilidades. No sé si a ustedes les parezca. ¿Sí?
Porque es que, o sea, en este momento, frente a los términos del riesgo, el gerente por lo general debe contar es con toda la información. Y digamos que al no tener la información, ¿qué pasa? Se enfrenta a una situación de riesgo muy tenaz. Ahí lo único que puede hacer es analizar los beneficios y la viabilidad de los resultados de una decisión en un momento determinado en alta incertidumbre, lo que puede colocar en un riesgo muy, muy complejo a todos aquellos que estén involucrados en la decisión. Entonces, pero es que la toma de la decisión involucra una serie de aspectos tan importantes en toda compañía. Una decisión equivocada puede llevar a una compañía a la quiebra. O bueno, o al éxito, ¿no? La posibilidad. Pero los gerentes deben ser estrictamente cuidadosos en el momento de decidir las estrategias a tomar. Y fíjese que es que, ¿qué hace el gerente? El gerente tiene que ser una persona que esté tomando decisiones, generando acción y también siendo la imagen de la organización. ¿Para qué? Para que todos los procesos de decisión en la organización sean realmente importantes y que, digamos, también no midan que todo proceso que ellos lleven va a afectar el proceso humano. O sea, comunicación, motivación, liderazgo, manejo de conflicto. O sea, fue mi chica. Todo lo que Robbins decía en su libro en el 2002, que es la realidad. Básicamente, la organización en sí tiene que tener la información realmente en manos de alguien que la sepa leer. Y esa es la labor vital de un gerente hoy en día. ¿Sí? Además de planear, dirigir, es estar informado para poder generar las acciones estratégicas viables en esas tomas de decisión. Por eso es que ahí donde toca mirar, pues mire, las etapas de un proceso de toma de decisión. Ahí para el autor Herbert Simon, digamos, el gerenciamiento es sinónimo de toma de decisión, habiendo puesto foco en cómo se toma la decisión, en la práctica y cómo puede esta decisión llegar a ser más efectiva. ¿Qué significa? Pues sugiere que en el proceso general de la toma de decisión existen etapas principales, ¿sí? Que toca mirar y que se asocian, por ejemplo, a actividades de la inteligencia en el sentido militar. Toca ser realista. Ellos fueron los que nos dieron todas las pautas para lo que hoy en día hacemos a nivel empresarial. Entonces, ahí hay unos cursos de particulares de acciones en todas las decisiones posibles, ¿sí? Representando actividades y opciones y elecciones en un momento determinado. Entonces, desde ahí tenemos que mirar la inteligencia, que implica que los gerentes identifiquen un problema en una organización, efectuando un diagnóstico de naturaleza frente al problema, frente a la causa y frente a la consecuencia. Entonces, desde ahí la exploración del ambiente sobre las condiciones que requiere la toma de la decisión, pues es muy importante. O sea, los datos de entrada se deben obtener, se deben procesar y se deben examinar en búsqueda de indicios que puedan identificar problemas u oportunidades, ¿no? Valga la aclaración, no solo problemas, sino que es que hay muchas oportunidades que a veces, si usted como gerente no lo toma claro, lo deja pasar de lado. Entonces, desde ahí viene la idea del diseño, que qué significa. Es cuando un gerente define los objetivos, los criterios y diseña alternativas de solución que acoja los posibles soluciones para el planteamiento del problema. Entonces, ahí viene la invención, el desarrollo, el análisis de los posibles cursos de acción. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que involucrar los procesos para entender el problema, para generar las soluciones, para probar soluciones. Todo esto, claro, de acuerdo a la factibilidad. La selección, pues es que eso es que el gerente selecciona una de las alternativas propuestas o cursos de acción y para ello tiene que estar apoyado en herramientas de información que calculen y hagan el seguimiento de consecuencias, o sea, costos, oportunidades, que proporcionen por cada una de las posibles alternativas, que defina una serie de alternativas propuestas. ¿Para qué? Para que la información se haga a través de un seguimiento donde se analicen las consecuencias, los resultados de todos los pasos que implique la complejidad de la decisión que esté tomando. Por ende, llega ya, cuando toma esa decisión, la implementación. Entonces, ¿qué significa? Pues que el gerente tiene que llevar a cabo la acción, la cual debe monitorear, ya tiene su equipo, para mirar cómo esa implementación es una buena alternativa o no lo es, para mirar qué cambios se necesitan rápidamente. O sea, el gerente lleva el control de la decisión. Porque es que ese es otro dilema que digamos, yo quería comentarles a ustedes. Muchas veces, y ese es un problema que tiene mucho la empresa en Colombia, es que el gerente planea y como que suelta eso a todos los demás, el gerente general, y le suelta esto a los demás o el director general, y como que, ¿y qué pasó? Claro, él no es que lleve la carga entera, por supuesto, pero él tiene que hacer un seguimiento y él tiene que estar, de hecho, mirando que no suceda eso de que, por ejemplo, un gerente de otra línea, si yo soy el gerente general, me esté haciendo las cosas conforme a lo que él piensa, ya sea por falta de comunicación o ya sea porque tiene mejores procesos que los que yo le di en cuenta. Pero si yo no me estoy dando cuenta de eso como gerente general, ya tengo un problema gravísimo frente al acto propio de generar la implementación para el desarrollo de las acciones.
para ir respondiéndole al compañero que al principio me hizo la pregunta, el gerente le está faltando experiencia y capacidad frente al acto de hacer el seguimiento a sus demás gerentes. No tiene que estar metido, porque eso no es así. Él no puede ser una piedra de tropiezo, pero él sí tiene que estar siempre teniendo en consideración que tenga el conocimiento de lo que están haciendo los demás. ¿Para qué? Para mirar si está bien hecho la acción de cada uno de ellos frente a los términos del juicio, para generar desde ahí un juicio lógico general organizacional, para que la decisión que haya tomado este gerente realmente lleve la acción alternativa hacia un progreso respectivo frente a lo que se necesita para la misión de la organización y frente a sus metas. Y no crean que mire que cuando uno hace los trabajos de consultoría, muchas veces se da cuenta de eso. Y a veces, de hecho, cuando uno le piden el favor de hacer la consultoría y a uno le da ese ítem, pues realmente exponérselo al propio director o al directivo es difícil. Entonces ahí nos toca hacer talleres o trabajos para que él se dé cuenta de dónde están las fallas. Sí, exactamente lo que dice don Kevin. Es fantástico lo que usted está escribiendo ahí. Ahí lo que importa también es en un momento determinado que el gerente tenga el conocimiento de lo que está haciendo cada uno de sus pequeños trabajos. No estoy hablando del total, pero sí que esté ahí como que mirando, analizando, no siendo piedra de tropiezo, no siendo el que lleva las riendas, porque no, aquí no estamos hablando de llevar ganado, no estamos hablando de llevar caballos, sino que realmente estamos llevando seres humanos por la guía, pero uno tiene que estar empujando en un momento determinado. Como yo les digo a veces cuando hago los talleres, hay líderes que son muy buenos siempre yendo adelante, es un liderazgo político, ¿no? Ese león. Pero hay líderes como los líderes empresarios que a veces deben ser como los lobos, deben estar atrás, deben estar analizando, deben estar empujando, deben estar tratando en un momento determinado mordisquear para que sientan un poquito la presión en las patas, pero no de mala manera, sino que realmente desde atrás esté empujando a quienes están adelante. ¿Mm? Ahora bien, viene el conocimiento, que es ese proceso en la toma de decisión para la información tratada. ¿Qué significa? Generar el conocimiento para la acción, ¿no? Ahí está la palabra. Este conocimiento junto con la experiencia, la capacidad de análisis y los juicios del gerente pues llevan a una buena toma de decisión. ¿Qué significa eso? Pues que el conocimiento se logra a partir de una experiencia, partiendo de casos particulares y en los casos, digamos, de datos que representen hechos puntuales. Entonces, esa es la base para generar una ventaja competitiva, por ejemplo, en las organizaciones. Entonces, claro, por supuesto que de ahí tenemos que mirar que hay una marca lineal entre la información y el conocimiento, porque es que el proceso de la toma de la decisión debe contar con la información, además de las cualidades propias de quien debe tomar las decisiones. ¿Qué significa esto? Que la forma en que yo tengo datos, puedo obtener información y como esta se transforma en conocimiento, es para que llegue a contribuir en el proceso de esa toma de las decisiones. ¿Y cómo se logra? Pues primero son los datos. ¿Qué son los datos? Corresponde a todos los elementos primarios de la información que de por sí son irrelevantes como apoyo de la toma de las decisiones, o son datos que por sí solos no dan mucha contribución, pero si estos no tienen propósito o utilidad que disminuya la incertidumbre de quien necesite tomar la decisión, podemos es más bien mirar, analizarlos y mirar si no tienen significado frente al término del espacio y el tiempo, destacándose el hecho de que estos no están en un contexto. Entonces, pueden provenir de fuentes externas o internas de la organización. Entonces, ahí nos toca hacer un análisis de todos estos datos, para que ya llegue la información, que la información ya son los datos procesados. O sea, todos los datos a veces son ruidos, si usted lo ve uno por uno, pero al combinarlo se vuelven información, que son esos datos procesados, organizados, que proporcionan un significado. ¿Qué significa cuando ya nos genera un significado? Pues que tiene una relevancia y un propósito, ¿vale? Y que constituye un mensaje que es de utilidad para quien debe tomar la decisión. Y ya pues desde ahí tenemos que mirar la herramienta para la toma de las decisiones generales. ¿Qué significa? Que son las decisiones que vienen del resultado de la planificación estratégica, de un sistema de control de gestión enmarcado por un proceso de dirección estratégica. Y en este proceso global
de toma de decisiones se debe asegurar la viabilidad de la compañía a través de una correcta formulación de la estrategia, con elementos clave, puesto que las decisiones deben tomarse sobre una realidad que sea altamente compleja debido al número de variables que pueden entrar en juego. Entonces, desde ahí, por supuesto, tenemos decisiones estratégicas, que frente a esto es un proceso mediante el cual la organización hace frente a las oportunidades y a las amenazas del entorno, aprovechando las capacidades y los recursos para crear ventajas competitivas y sostenibles. ¿Vale? Está el pronóstico, que es lo que los gerentes necesitan para generar acciones diferido en la importancia, digámoslo así. O sea, los pronósticos son lo más importante para la elaboración de alternativas de solución, porque existen dos métodos generales y desde el punto de vista de la acción cuantitativa o la cualitativa. O sea, esos son los más importantes, que se ocupan pues, en bases matemáticas, estadísticas o los métodos de análisis en el tiempo, todo lo que es cuantitativo, lo que utiliza datos históricos para pronosticar la variable, siendo adecuado cuando son los datos estacionarios, destacar los componentes cíclicos, los cualitativos, las tendencias, los aleatorios, o sea, todo lo que existe frente a un término de un error o algo no explicado. Entonces, estos métodos tratan de tomar en cuenta factores que incidan o se relacionen con las variables que se tienen para pronosticar, buscando su relación de dependencia a través de un análisis estadístico sobre los datos históricos frente a la toma de la decisión gerencial. Ahora, el presupuesto, pues eso sí lo tienen ustedes más claro que yo, porque es lo que se necesita para cuantificar el plan estratégico, una herramienta de planificación y control que proyecte los ingresos y los gastos, para que pues se puedan ocupar datos de los pronósticos más relevantes para todo lo que implica el dinerito, ¿no? La plata. Ya la agenda, la programación de las actividades, que es esa agenda, es ese uso planificado y el control, que es muy importante porque requiere desglosar toda actividad por dependencia, estimar los costos de los recursos necesarios, detallar el inicio y el final de cada actividad. Y lo que implica la decisión del bajo riesgo es donde los gerentes toman decisiones. Ah, no, pero aquí me faltaba algo. Ah, no, sí está bien. Las decisiones de bajo riesgo, que son los gerentes toman la decisión cuyas consecuencias finales no se conocen con exactitud. O sea, existen opciones para considerar eventos inciertos en un momento determinado. En algunas situaciones los eventos pueden describirse como, no sé, en base a distribuciones teóricas. O sea, para ello pueden efectuar pruebas estadísticas para verificar si los datos se comportan según la distribución y la probabilidad. Entonces, es necesario incorporar el concepto de utilidad esperada, pues para considerar el concepto de riesgo inherente a cantidades muy grandes en juego en un momento determinado, y para ello se debe construir, digamos, el término de utilidad asociada a los montos. Y ya finalmente, pues las decisiones de control, que es pues, todo lo que implica el sistema de control de la gestión, que pues, hombre, conlleva un propósito, que es asegurar esa implementación frente a la estrategia formulada, a la planificación para las acciones a nivel de la compañía. ¿Vale? Ok, y ya con esto entramos acá. Listo, entonces en este momento dejo de compartir con ustedes las diapositivas. Bien, ¿alguna pregunta? Fíjense que, digamos, ahí terminamos una primera fase en la cual yo quería, pues, estar con ustedes el día de hoy. La semana pasada y antepasada ustedes me estuvieron hablando, ay, profe, queremos hablar de las matrices, ¿cierto? Que cómo se hace una matriz, que cuál es la matriz F, que fue la que vimos la semana pasada. Hoy les iba a mostrar, pues, digamos, la MPC y la F. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a tomar una decisión en un momento determinado en una empresa, pues, digamos, necesitamos, lo primero es mirar como, digamos, esa primera etapa que son los insumos. ¿Qué significan los insumos? Pues es toda la información básica que debo tener en una estrategia para generar la aplicación de esas matrices de evaluación de factores, la matriz competitiva, la matriz de evaluación de los factores internos. Pero, pues, como tenemos un tiempito corto, me conseguí, gracias a Dios, unos videos. Si ustedes quieren, se los paso. Igual los voy a montar a ver si esta vez quedan, porque creo que fui yo el que tuve el error y no me quedaron. Y digamos cómo se hace una matriz F. ¿Te acuerdan la que habíamos hablado la semana pasada? Que es esa matriz de factores, la semana antepasada, perdón, que es la matriz de factores externos. ¿Sí les parece? ¿Quieren verlo? No sé. ¿Ustedes les parece? ¿Les comparto en este momento el video? Sí, ¿O están todo. cansaditos? Una, profe. Ah, bueno. Sí, señor. Ah, bueno, pues porque digo, si están cansaditos no hay problema. Entonces permítanme. Ay, caray, pero
No, de una, profe, de una, gracias. No, señor, con todo el gusto. Permítanme. A ver, lo primero que tengo que hacer es, a ver, ¿cómo se hace esto? Tacatán, tacatán. Porque yo me acuerdo bien, habíamos hablado de la F. Entonces, taca, taca, taca. ¿Dónde está? Aquí lo tengo, yo lo separé aquí. Permítanme. Listo, es este. Ta, ta, ta. Me pareció chusca la explicación, me puse a buscarles esto porque yo dije, ¿cómo se lo explico? Porque si no, aquí me quedo. Con solo uno me puedo quedar mucho porque uno se pone profesor, uno es como medio. Ok. Entonces, esta se demora 4 minutos. ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? Sí, es que no los veo. Ahora sí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la matriz F, que son los factores externos? O sea, fíjense que suena muy sencillo, de hecho, porque lo es una herramienta muy sencilla, pero tiene una gran elaboración y es el primer paso para poder, digamos, generar lo que habíamos hablado la semana pasada, a semana antepasada, sobre poder primero mirar esos factores externos para tomar una buena decisión. Y como ustedes vieron, ese ponderar hasta el 1, porque la gente me dice, pero profe, ¿cómo llega el 1? El 1 sencillamente para ustedes es muy fácil porque ese es el 100%. Yo lo manejo al 100%. Aquí casi todo el mundo lo maneja al 1. Fácil, básicamente es que la suma de 100%, ¿vale? No es más. Pero digamos que ese es el ejercicio. Ahora, les voy a mostrar rápidamente que estuve buscándolo. Cuando tenemos una etapa 1, que son todos los insumos para tomar una decisión, por ejemplo, tenemos primero que hacer una matriz F, ¿se acuerdan? Y después yo les había dicho que, por ejemplo, tenemos que hacer esa matriz de perfil competitivo. Me rebusqué este video que también parece muy apropiado. Se los voy a mostrar en este momento. Igual como les digo, lo voy a poner ahí y ustedes lo pueden contrastar. Lo voy a colocar en las clases en donde lo vimos. Para que ustedes lo tengan como herramienta porque es viable, es viable. ¿Vale? Permítanme de una vez acá. Y ya les comparto. Ok. Permítanme un segundito, ya se los comparto acá. Ay, aquí, ¿qué pasó? Ah, ok. Y aquí les comparto este. Vale, miren. Este es el MPC. O sea, en la etapa 1, que es la etapa de los insumos, se resume toda la información básica que debe tener para usted formular una estrategia. Entonces, aquí se va a utilizar esa matriz de evaluación de los factores externos, el F, que lo acabamos de ver, ¿vale? Y ahora vamos a mirar la matriz de perfil competitivo. Encontramos la matriz perfil competitiva o MPC, que es prácticamente cuando yo califico los factores críticos de éxito que evalúa el mercado. Puede ser por medio del producto o factores críticos de éxito por parte de un servicio. Recordemos que es importante que tengamos en cuenta que puede ser por un segmento o a nivel nacional en grupos de segmentos. Aquí podemos ver que en la parte de factor crítico para el éxito agregamos todos los factores críticos de éxito y en la parte donde dice importancia del factor lo que hacemos es poner el peso de cada factor y la suma de todos esos pesos debe ser 100%. Exacto. Aquí pones tu empresa y los diferentes competidores que conforman el mercado, ¿ya? Y en tu empresa tú empiezas a calificar por puntos tanto tu empresa como la de los competidores, siendo 1 la calificación más baja y 5 las más altas. En el caso del libro pueden identificar que cuando lees los anexos y hacen la evaluación del perfil competitivo, el libro hace una calificación de 1 a 3. ¿Ya? Pueden hacer lo mismo si desean en este caso, pero les recomiendo que manejen de 1 a 5. Lo que hace es multiplicar el factor ponderado de cada factor crítico de éxito por el punto que yo le he asignado a cada uno de mis competidores. Al final me da un valor ponderado, ¿ya? Por cada una de las empresas y yo puedo ver en la parte de acá abajo un pequeño gráfico donde me identifica quién tiene mayor fuerza, mayor peso, ¿ya? Y de una otra manera puedo ver la competitividad de cada uno y en este caso pues vemos que la compañía Sedal, como ejemplo, es la empresa más fuerte del sector. Esto les va a poder identificar, ¿ya? Cuál es la empresa fuerte, ¿ya? Bajo la percepción que ustedes consideran o que la organización considera. Vamos a encontrar. Fíjense, sí,
si tiene alguna pregunta ahí, perdónenme. Hola. ¿Aló? Acá. No, no, señor. No, mire, o sea, estoy mostrándoles las herramientas de la manera, busqué videos que sean muy cortos, que muestren el ejemplo y que ustedes se fijen que realmente son herramientas que son muy viables, muy rápidas, pero como les digo, todo está es en su cerebro, en el manejo como ustedes le den a la herramienta, porque herramientas las sacamos rápido y libros, eso hay muchísimos por internet, pero más allá de estas herramientas es realmente ustedes cuando tomen la decisión, tener toda la información necesaria y realmente desde ahí generar las acciones que sean realmente viables para el desarrollo de una buena estrategia, que eso es lo que uno quiere en cualquier empresa, ¿no? Ahora les voy a mostrar rápidamente que es la tercera herramienta, básicamente. Uno empieza entonces primero con ese factores externos F, ya se va aquí a un comparativo, que es el MPC, ¿cierto? Matriz de perfil competitivo, y ya vamos a ver la matriz de evolución de los factores internos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos la semana pasada? El EFI. Espérenme un segundo. Si me perdonarán si entra publicidad porque siempre está publicidad. Ah, mira que no. Matriz de evaluación de factores internos. Esta es una de las herramientas que se podrán utilizar para realizar la auditoría interna, es decir, el diagnóstico organizacional, tomando en cuenta tanto las fortalezas como las debilidades. Es muy similar a la matriz F en cuanto a su metodología. Se deben tener cuidado, sin embargo, con algunas variables para su interpretación. El primer paso consiste en listar los factores internos, es decir, todas las fortalezas y las debilidades. Haremos uso de una planilla Excel para que nos ayude a realizar ese cálculo. En esta planilla ya se han listado todas las fortalezas, son 11 en total, y también se tienen listadas todas las debilidades. En este caso tenemos 15 debilidades. Entonces el primer paso es el de poder listar todos los factores internos. El segundo paso consiste en asignar una ponderación a cada una de esas variables identificadas tanto en las fortalezas como en las debilidades, teniendo en cuenta de que esta calificación tiene que ir del 0 al 1, donde 0 es no importante y 1 muy importante, es decir, la importancia que tiene cada variable en la industria, en el sector, viendo siempre de que la sumatoria de todas las fortalezas y las debilidades me dé como resultado el 1. Si pasamos a nuestra matriz, vamos a tener nosotros una columna adicional que se llama escala Esa no es intermedia. obligatoria. Esta columna tiene como objetivo facilitarnos el cálculo de la ponderación, porque cuando más son las variables, como en este caso que tenemos 11 fortalezas y 15 debilidades, 26 en total, el poder realizar el cálculo de cada una de las ponderaciones para que al final me dé como resultado 1 puede ser un trabajo relativamente tedioso. Por eso aquí hacemos una calificación, una escala intermedia del 1 al 100, es decir, del 1 al 100, qué tan importante es cada una de estas variables en la industria, donde 0 es por supuesto nada importante y 100 sumamente importante. Por ejemplo, el poder de marca local, yo considero que es sumamente importante y le pongo una calificación de 90. La capacidad de comunicación masiva no es tan importante en el sector, le pongo 50 y así sucesivamente a cada una de esas variables le voy a ir asignando una calificación. Para fines didácticos vamos a realizar nosotros de forma aleatoria estas calificaciones, tanto de las fortalezas como de las debilidades, ¿no? Siguiendo la misma lógica. Vuelvo a repetir, es la importancia en el sector la que se va calificando en cada una de estas variables, tanto en fortalezas como en debilidades. Bien, ya hemos terminado de realizar esta calificación, esta ponderación. Si vemos nosotros la planilla, nos damos cuenta de que la sumatoria total de todas las fortalezas y debilidades en sus ponderaciones me da como resultado un valor de 1, que es la condición que se tiene en este segundo paso, que es asignar una ponderación. Tercer paso consiste en asignar una calificación a cada una de esas variables que se han identificado anteriormente. Esta calificación va a tener un cuidado particular, puesto que las fortalezas solo pueden recibir una calificación entre 4 y 3, donde 4 es la fortaleza mayor y 3 es la fortaleza menor, y las debilidades
pueden tener solamente una calificación de 1 o 2, donde 2 es una debilidad menor y 1 una debilidad mayor. Si pasamos a nuestra planilla, por ejemplo, vamos a suponer, en este caso, acuérdense de que la calificación se la hace desde el punto de vista de la empresa. Las ponderaciones es desde el punto de vista de la industria y aquí de la empresa. Cómo yo estoy respondiendo o qué tan importante, mayor o menor es la fortaleza o qué tan mayor o menor es la debilidad. Entonces, el poder de marca local. Yo tengo como empresa, como compañía, un gran poder de marca local. Por tanto, es una fortaleza y es una de mis mayores fortalezas. Por eso se le pone 4. La capacidad de comunicación masiva y efectiva también es una fortaleza, por eso está listada aquí, pero no es una de las más importantes, es una fortaleza menor, entonces le pongo 3. Y así sucesivamente hago esta calificación de todas las variables, tanto en fortalezas como en debilidades. En debilidades, recordando que solo puedo calificar como 1 o 2, donde 2 es una debilidad menor y 1 es una debilidad mayor. Entonces, no se cuenta con un plan estratégico. Si es una gran debilidad, es una debilidad mayor, le pongo 1. No se cuenta con indicadores de cumplimiento suficientes, tampoco. Poca investigación de mercados, sí, pero tengo algún conocimiento, he hecho alguna vez algún estudio, entonces le voy a poner 2. Y así sucesivamente voy a ir calificando cada una de estas variables que forman parte, en este caso, de las debilidades. Y así se tiene una calificación final de toda la matriz, cumpliendo con el paso número 3, que es la asignar una calificación. El cuarto paso consiste en la puntuación ponderada, que no es más que la multiplicación de las ponderaciones por la calificación. Y así vamos a tener como resultado unas puntuaciones ponderadas de tanto fortalezas como de debilidades. La matriz que les compartimos y hace este cálculo de forma automática, donde por ejemplo este 0.23 es el resultado de la multiplicación de 0.06 ponderación por la calificación que era de 4. Y así sucesivamente cada una de las puntuaciones ponderadas tiene la misma metodología de cálculo, tanto en fortalezas como en debilidades. Por ejemplo, este 0.03 es la multiplicación, es el resultado de la multiplicación de 0.03 por 1 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese es el cuarto paso, que es la puntuación ponderada. Quinto es la sumatoria. Este es el último paso. La sumatoria de todas las puntuaciones ponderadas que sean ya va a hacer automáticamente el cálculo, la sumatoria de todas las puntuaciones ponderadas. Aquí tengo un resultado de 2.42. Este resultado, interpretado en la matriz EPI, tiene una media de 2.5, igual que en la matriz F. Mientras más cercano a 4 estemos, significa que son las fortalezas mayores a las debilidades o superiores a las debilidades. Y mientras más cercano al 1 esté, quiere decir que son las debilidades mayores o superiores a las fortalezas. En consecuencia, te encontrarías en una situación desfavorable. Esta herramienta, entonces, me permite tener un diagnóstico más objetivo del contexto interno para saber cuál es mi situación y a partir de ella identificar aspectos a mejorar, fortalezas a potenciar, debilidades a disminuir o eliminar para poder tener una mejor posición competitiva. Recordando que esta herramienta de diagnóstico forma parte de la auditoría interna en el proceso de dirección estratégica. Perfecto. Entonces, si nos fijamos bien, pues digamos ahorita, digamos, es la primera etapa, valga la aclaración, porque esta es la etapa 1, ese es el análisis externo, ese análisis interno y el análisis competitivo. Ya si quieren la otra semana, pues yo digo es por tiempo, no sé si ustedes, es que ya quedan 10, vemos, digamos, lo que es la matriz de la posición estratégica, lo que se le llama la PEA, que también me lo rebusqué, que esa es la segunda etapa, lo que es la matriz interno-externa, la IE, que realmente es la unión de las dos anteriores, y lo que es la matriz de la gran estrategia. ¿Eso qué es? Es la segunda etapa, ¿sí? Para generar alternativas viables de alineación de factores interno-externos. Así, emplear las matrices que les voy a mostrar y pues desde ahí empezar acciones de decisión. Y ya después quedaría la última, que básicamente ya es la decisión.
que es coger la información de la etapa 1 para evaluarla en forma objetiva y las estrategias identificadas en la etapa 2 para instrumentalizarlas y presentarlas de manera adecuada para desde ahí generar frente a los términos de la empresa, poder identificar la estrategia y crear lo posible o lo mejor, ¿no? Ahí, digamos, utilizan mucho el DAFO. ¿Sí? Como, bueno, en esta clase, en otras clases explicaba, el DAFO a diferencia del FODA, porque es que la gente dice es que es lo mismo DAFO que FODA. No, por favor, mis queridos futuros o actuales gerentes, son cuestiones totalmente diferentes frente a los términos de la toma de la decisión, porque es que el DAFO es tomar todas esas debilidades y amenazas y mirar estrategias para minimizarlas. Mientras tanto, las fortalezas y las oportunidades son estrategias para maximizar la marca o maximizar en este caso las acciones que desarrollen el fin organizacional. Sí, yo no estoy midiendo capacidades externas solamente, sino ya estoy tomando acciones estratégicas. Y a diferencia, aquí el DOFA, ¿sí? Sería, el DOFA cuando lo miro es debilidad, oportunidad, ¿cierto? Y fortaleza, amenaza, no me implica a mí generar una estrategia frente a los términos de desarrollo de la toma de la decisión a nivel, ejemplo, estratégico externo, ¿vale? Por si acaso, solamente es un tipcito. Bien, ¿cómo les pareció la clase? Ay, permítanme